Buenos días de nueva cuenta. Empezamos la clase de química. Vamos a ver la introducción. Vamos a dar el recorrido breve por lo que ya tienen en Canvas, que es lo que deben estar viendo en este momento. Vamos a ver la programación de sus clases con respecto a la carta descriptiva. Y vamos a ver la primera clase. Incluso ya también les vamos a presentar que aquí en Canvas ya tienen los primeros ejercicios, digamos. Si ustedes van a la sección de tareas, ya tienen una tarea pendiente. Ya está algo listo esperando por ustedes. Muy bien, entonces, lo primero que hay que hacer es agregar el curso de Canvas. Está la invitación en sus correos electrónicos. Ahí los está esperando. La clase esta va a quedar grabada y cuando nos dé chance el internet, lo que tarde para poder subir el video, lo cargamos aquí, ¿sí? Y lo ponemos y va a estar para ustedes, para la sección de ustedes, o sea, del grupo 1-1 y para el otro grupo, que será una clase similar, pero pues vamos a tratar de mantenerlos un poquito separados y a veces quizá juntos. Vamos a ver cómo funciona eso. La otra situación es que tenemos que ver la carta descriptiva. Ahorita se las voy a ir platicando. Voy a mejor ponerles esta, que es la programación de clases virtuales. Como se les había dicho en el curso, ustedes pueden, ya sea que la ven aquí cargando o pueden descargar el archivo, ¿sí? La programación de las clases, traté de ponerles algo resumido de tal forma que vean. Acá al principio tiene mi nombre, les habla de las 18 semanas de clase que empezamos del 10 de agosto hasta el 11 de diciembre de este año en curso. Nos vemos martes y jueves, ahí dice grupo 1 el horario y grupo 2. A ustedes les corresponde el grupo 1, pero como nos vemos los mismos días, les corresponde la misma planeación. Entonces, ustedes podrán ver aquí yo incluí una columna que dice unidades. Están las 6 unidades en las que está repartida la materia. Le puse colores para que se pudieran mover un poquito más fácil. Voy a dejar de compartirles de este lado y les voy a compartir por parte de Excel para que lo vean un poquito más grande, ¿sí? Entonces, comparto ahora desde la ruta original en mi computadora para leer un poquito más esto. La temática que se va a estudiar entonces en este curso de química, ven ustedes, está dividido en las 18 semanas la planeación. Yo lo puse aquí semanas y van a ver del 1 hasta el 18. Y como les digo, le puse colores. Como ven, la primera unidad está en un color medio bechecito. Y ya ven que son las primeras 4 semanas. Eso incluía la semana pasada. Muy bien, es la introducción, eso es rápido. La segunda unidad incluye, son 15 horas efectivas frente a grupo, o sea, 3 semanas, ¿sí? Es lo que vamos a ver, semana 5, 6 y 7. Sin embargo, vean, cuando estemos ya en la temática de enlaces, viendo estructura de los materiales, por ahí, en ese tiempo vemos el primer examen. Si ustedes ven, voy a hacer esto más grandecito. Si ustedes ven esta programación, aquí les dice de una vez, examen 1 es la sexta semana, es el 17 de septiembre. Yo les había platicado cuando vimos el curso de inducción que aquí les íbamos a incluir fechas de una vez desde el principio. Aquí tienes ya la programación del primer examen. Esto corresponde al primer parcial. Estaremos cerrando el primer parcial alrededor de esta semana. Todas sus evaluaciones de todas sus materias, nada más como dato curioso, van a ser entre la sexta y la séptima semana del semestre. ¿Por qué? Porque todos los maestros tienen que reportar calificaciones, tenemos que reportar calificaciones en la semana 7, de tal forma que su tutor, o sea, en este caso yo también, voy a poder ver sus calificaciones en la séptima semana.
Y se continúa, voy a hacer esto pequeño otra vez, continúa con la unidad 3, vean igual, es de 15 horas, o sea, 3 semanas. La unidad 4 tiene también 15 horas, 3 semanas. Y a la mitad de la unidad 4, para el 29 de octubre, tienen su segundo examen, ¿sí? Y su último examen, después de que ya se hayan visto todas las unidades, la unidad 6, o sea, el día 8 de diciembre, la última semana de clases, ahí estamos teniendo su último examen. Pero no lo es todo, también aquí tenemos programación, no solo de clases, estas crucecitas, las X. Las X me voy a ir, voy a ampliar la primera unidad y segunda y así sucesivamente. Significa que ahorita estamos en la segunda semana. Estamos viendo la presentación del curso, reglas. Vamos a ver ya la teoría básica de la química, la teoría de los átomos, los modelos atómicos. Y esta semana también alcanzamos a ver su primera práctica, que es conocimiento general sobre un laboratorio para química. Entonces, aquí es donde quiero que vean prácticas. Está también la siguiente semana, hay 2 prácticas, la 2 y la 3. La cuarta semana se ve la práctica 4 y 5. Hay un manual que está también en la sesión de Canvas, que ahí lo pueden ver y pueden estarlo consultando. Sin embargo, ese manual lo vamos a estar adaptando de acuerdo al desarrollo que vamos a estar haciendo ahora virtual. Entonces, vamos a llevar las prácticas similares, pero como ya les había platicado en otra ocasión, vamos a usar simuladores, vamos a usar laboratorios virtuales para ver estas prácticas, ¿sí? Entonces, quiero dejar claro lo siguiente para el curso de nosotros. Nosotros generalmente yo voy a abrir espacio los martes para ya sea videoconferencias o para cargarles información, ¿sí? Que van a ser donde les voy a abrir tareas, digamos. Los jueves, que es la sesión del jueves, los jueves va a ser la sesión que yo voy a tomar para las prácticas de ustedes. Pues, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Voy a tomar, voy a estar cargándoles unos videos, voy a estar haciendo videos sobre las prácticas. Y le voy a poner una traba ahí en Canvas, en la plataforma, para que, ¿de qué se va a tratar esa traba ahí? De que lo tienen que ver. Tienes que ver el video para poder entregar un reporte, ¿sí? Y todos lo tienen que ver y los reportes de práctica se entregan por comunidades de aprendizaje. Entonces, como ustedes ven, ya hay práctica para esta semana. Entonces, eso significa que luego hay que entregar reportes. Los reportes, también igual, ahí anotamos, Daniel veo muy bien, está haciendo sus anotaciones. Los reportes los vamos a estar entregando a la semana después, o sea, el siguiente jueves, ¿sí? Entonces, ustedes van a estar entregando tareas martes y jueves. Los jueves van a ser básicos para eso, para la parte práctica. Entonces, yo les recomiendo que si no tenemos videoconferencia el jueves, a lo mejor habrá alguna práctica donde sí los vaya a citar, que diga, ¿saben qué? De plano necesito que estén ahí. Pero lo que yo recomiendo es que en ese momento que es el horario de clases, ustedes se sienten, ya que ya está en su horario, aprovechen esas horas, ven el video de la práctica y aprovechan de una vez durante ese tiempo, hacen las preguntas, se comunican conmigo. Abrimos foros, podemos abrir foros de discusión para cada práctica, por cierto, y así se van apoyando entre todos también y por supuesto con la guía mía, ¿sí? Entonces, no es que nos vamos a ver las 4 horas a la semana y tenemos que estar las 4 horas sentados frente a la computadora porque tenemos videoconferencia. No, no, no. No se trata de esto. Hay que aclarar que el tipo de escuela que estamos llevando ahorita es virtual
y a distancia. No es realmente una escuela en línea, porque la propia generalidad del modelo académico de nosotros es difícil que podamos tener las clases en línea. Si fuese en línea completamente, tengo que ya tomarles lista y igual es muy riguroso, muy rígido, tendrían que tener muy buen internet y lo mismo en mi caso, ¿no? Tenemos que tener fijo muy buena señal y estar en vivo siempre, todo el tiempo, todo el momento, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nosotros vamos a dar continuidad entonces a la clase. Entonces, espero que hayan apuntado bien. Nos vamos a ver martes y jueves, ¿sí? Martes nos vemos aquí en clase. Generalmente, si tenemos videoconferencia, yo les voy a avisar antes, ¿sí? Para que ya sepan y no sea que, por ejemplo, un martes están, no se ha reportado la maestra. No, no, ustedes ya saben. Si no tenemos videoconferencia, es que también hay un video de clase que está por ahí que lo tienes que ver, ¿sí? ¿De acuerdo? Una señal, por favor, para ya saber que sí se entendió. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, insisto, no siempre va a haber videoconferencia. La temática que vamos a ver es propiedades de la materia, es la unidad 1. Se ve base experimental de la teoría cuántica, teoría atómica de Bohr, la teoría y migramos a la teoría atómica de Sommerfeld. Vemos estructura atómica y configuración electrónica de los elementos. Vamos a ver el desarrollo de la tabla periódica, clasificación periódica de los elementos. Nos vamos a enfocar mucho en esto. Y vamos a ver propiedades atómicas y cómo esto influye tanto en la importancia económica, la importancia industrial y la importancia ambiental. ¿Sí? Luego, vamos a ver enlaces y el estado sólido. Vamos a ver los enlaces covalente, iónico, metálico, las fuerzas intermoleculares y propiedades físicas, estructuras de los materiales, estado sólido y cristalino. Vamos a ver con todo esto nos va a llevar los enlaces a ver tipos de compuestos donde está donde aparecen, por eso es que vamos a estudiar metalurgia, vamos a ver un poquito de cerámica, por supuesto. Nada más les recuerdo que en el caso de la clase de nosotros, no es que vamos a aprender, sobre todo en ese punto, el 2.12, que vamos a aprender metalurgia y que vamos a ya ser expertos. No, yo solamente doy una introducción y es una pequeñita parte de la temática, ¿sí? Vamos a dar en esa parte, van a ver ustedes, les voy a mostrar especímenes, lo que ven aquí alrededor de la región, o sea, de rocas donde se encuentran los minerales. Moviéndonos hacia el punto 3, compuestos inorgánicos y reacciones químicas, esta es la unidad 3, donde ahí ya vemos nomenclatura, cómo se nombran a los compuestos, y ahí ya estamos construyendo. Después de haber conocido cómo están los enlaces, ya estaríamos construyendo compuestos y cómo se nombran a los compuestos. Aquí yo les pongo normalmente unos ejercicios de básicamente más de 100 compuestos para que aprendan o que ejerciten un poco con ellos y que aprendan pues para decir quiénes eran óxidos, hidróxidos, ácidos, hidruros, cómo se les llama según su fórmula química o si tienes el nombre, cómo formular tu fórmula química. Después brincamos a compuestos orgánicos. Solo en 3 semanas vemos la parte de la química orgánica. Este curso lleva en general química general y química inorgánica. Pero si la tocamos en 3 semanas, vemos
la clasificación de los compuestos orgánicos, los hidrocarburos alifáticos y aromáticos, los cíclicos. Vemos ejemplos con plásticos y resinas, cómo se obtienen estos compuestos y el impacto que tienen económico y ambientalmente. Brincamos a la estequiometría. Después de haber visto todos esos conocimientos, se va a ver cómo son las reacciones, cómo se escriben, cuál es el balanceo de ecuaciones. En los que llevaron algo de química, que debieron llevar todos en secundaria, ya en secundaria se hacía balanceo de ecuaciones. Se hacía balanceo de ecuaciones por tanteo y si la secundaria fue muy buena, llegaron a tocar el balanceo redox u óxido reducción. En las prepas debieron haber visto esto también, el balanceo de ecuaciones, y aquí lo volvemos a tocar, por supuesto, porque la química, la parte de estequiometría y nomenclatura no pueden ir fuera de, y no puedes explicar química sin haber entendido eso. O sea, para que una reacción se dé, pues tienes que tener balanceada la ecuación. Entonces vamos a ver ahí reactivos, productos, y vemos 3 métodos de balanceo, son los que explicamos aquí, que son método de tanteo, el método óxido-reducción y el método algebraico. 3 métodos muy efectivos. Ustedes luego les va a gustar también el método algebraico, es un método matemático puro. Primero, todo tienen la tendencia a ver el método de tanteo, porque ya sí cuento y así me enseñaron, pero no es lo único. Y hay ecuaciones que son muy grandes, que tienes 4, 5 reactivos, 6 reactivos, y sí tienes oxidación y reducción. Y por tanteo, por más que lo intentas, te empieza a salir mal. Entonces no te queda otra más que hacerlo por oxidación, reducción. Y luego aprendes también que todo se puede resolver matemáticamente y puedes usar el método algebraico para todo. Entonces, te ayuda muchísimo el conocimiento este. Y por último, vemos las soluciones. Se define que es una solución o también conocida como disolución. O sea, será donde tenemos una mezcla de líquido, que puede ser líquido líquido, líquido sólido o líquido gas. Podemos tener gas, gas. En general, aquí vamos a ver los ejemplos con líquido líquido y líquido sólido. O sea, donde vas a tener un solvente y un disolvente. Perdón, y un soluto. Y solvente y disolvente es un sinónimo. Y el soluto, o sea, va a haber uno que está en disolución. Y lo que nos interesa a nosotros aquí aprender es las formas de expresar la concentración. ¿Qué tan disuelto está? Como ejemplo, nada más les menciono. Por ejemplo, una bebida alcohólica como una cerveza, por ahí, supongo que no las conocen, pero bueno, si vienen en lata o recipiente de vidrio, lo que sea, tienen una eh, etiqueta que dice más o menos 3 o 3,5% de alcohol. Entonces, ahí se refiere a una solución. O sea, esto se refiere a una solución volumen-volumen. O sea, que de cada unidad de volumen, pues el 3% es de alcohol y se refiere en realidad a 100 mililitros de volumen, significa que 3 mililitros son de alcohol. Eso es lo que vamos a aprender, pero no nos interesa solamente ver volumen, volumen, vemos peso, peso, vemos por ciento en masa y los más comunes, tanto laboratorios como a nivel industrial, es molaridad, normalidad, molalidad y por supuesto los que ya les mencioné, ¿no? Por ciento en peso. Muy común. Entonces vamos a aprender todo eso, hay que entenderlo, ¿sí? Y esta clase será la base para comprender mejor las materias. Es básico, básico para la materia de segundo semestre que se llama Ingeniería de Materiales. En esa materia se retoma mucho lo que vemos en las primeras 2 unidades. Desde el principio en esa materia se vuelve a retomar la teoría atómica y los enlaces. Y,
y luego se empieza a ver ya estructuras cristalinas que acá en la clase de química se toca en un pedacito nada más. En ingeniería de materiales es básico, entonces hay que entender muy bien esto. Luego, para ingeniería ambiental que se da en quinto semestre, es básico también. Se habla mucho de reacciones, de cómo pasa un contaminante en el aire, por ejemplo, y por qué se convierte en otra cosa. Entonces, si no llevan la base de química, pues no podrán entender bien. ¿Sí? Le batalla. Entonces, por eso es que química se encuentra en el primer semestre. ¿Sí? Entonces, eso es en general lo que vamos a ver en la materia y ahí está, como vieron, está en la sesión de Canvas. Ustedes pudieron ver que ahí en la plataforma pueden encontrar eh, toda la información sobre la programación y hay un espacio donde está la carta descriptiva que también la pueden ver más a detalle, ¿sí? Seguimos trabajando en esa carta descriptiva, agregando más estrategias sobre esta parte de esta educación a distancia que estamos teniendo en este momento, ¿sí? Entonces, cualquier consulta ahí está ya disponible en general y les voy a estar actualizando la carta descriptiva para la tercera columna de las estrategias. Con eso vamos a ver también aquí una parte de esto, de la carta descriptiva. Entonces voy a iniciar la primera sesión de clases hablando ya de lo que es la química y aclarando también los criterios de evaluación que ahorita los van a apuntar. ¿Sí? O sea, cómo se les va a calificar en la clase de química. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, voy a ampliar estas diapositivas. Y, bueno, les recuerdo, por favor, en el momento en que tengan dudas, por favor, activan su micrófono y preguntan para que no se queden con las dudas, ¿sí? Entonces, esta es la parte introductoria. Vamos a ver, aquí están viendo ustedes una diapositiva que decidimos incluir una parte de la tabla periódica y acá abajo a la izquierda deben ustedes poder estar viendo tubos de ensayo. Nada más que como para mostrarles que, bueno, esta es la parte que vamos a estudiar, o sea, es práctico completamente, pero también lleva la parte teórica, ¿sí? Y vamos a ver vamos a ver Kenichi Fukui, un químico japonés que de hecho obtuvo el premio Nobel de Química en el 81, el siglo pasado. También es el primer asiático que obtuvo el premio Nobel de Química y, bueno, yo quise incluir este dicho aquí, algo que dijo él: si la química sabe todo demasiado bien, que dado el temor real de que la escasez de los recursos mundiales y la energía podría amenazar la unidad de la humanidad, la química está en condiciones de hacer una contribución para asegurar una verdadera paz en la Tierra. ¿Sí? Ustedes pueden ver aquí sus palabras realmente sabias al mostrarnos hasta dónde pudiese llegar la química. Les digo la realidad, ninguna ingeniería podría existir sin la química. Sin la química no pudiéramos vestirnos, las telas que estamos vistiendo no hubieran existido. Sin la química no tuviéramos la oportunidad de tener esta conversación de esta forma a través de una videoconferencia. Sin la química no estuviéramos encontrando soluciones a la pandemia que está sucediendo en este año. ¿Sí? Entonces, el desarrollo de la química y la contribución que ha dado a través de la historia es incontable. ¿Sí? No podemos nada más clasificar y decir, oh, es que son
cientos de aportes. No, la química todos los días hace aportes a la humanidad. Son millones de aportes. Y la necesitamos para vivir y para describir por qué vivimos. ¿Sí? Un ser vivo está compuesto por células, pero las células se mantienen vivas de acuerdo a reacciones químicas. O sea, lo que ustedes se alimenten, si ahorita desayunaron, necesitan suceder reacciones químicas para que esto pase del estómago al sistema sanguíneo y del sistema sanguíneo a cada uno de sus órganos y las células se alimentan. Este, también dice Kenichi Fukui, we pray that every field of science may contribute in bringing happiness, not disaster to human beings. Otra parte que aquí considera, igual que el dicho anterior, que decía para asegurar la paz en la tierra, una contribución de la ciencia también que pedimos, dice que cada campo de la ciencia, oramos, rezamos, we pray, que cada campo de la ciencia pueda contribuir a traer la felicidad, no desastres, a los seres humanos. ¿Sí? Entonces, que lo que hagamos sea en búsqueda del bien común de toda la humanidad. Muy sabias sus palabras y traté de incluirlas aquí, es uno de los ejemplos. Y vamos a estar viendo cosas como esta a través del semestre. Es bueno recordar a los grandes y también incluir frases de ellos y que nos motiven. O sea, es para apoyar a toda la humanidad. Bueno, eso que están viendo aquí, solamente les voy a mostrar la primera y segunda hoja de la carta descriptiva. Ahí está en la sesión de Canvas, ya lo decíamos, está en la clase, en la plataforma. La clase es química, el objetivo general es que se adquieran los conocimientos básicos sobre la estructura de los compuestos químicos orgánicos e inorgánicos, así como su nomenclatura, propiedades físicas, reactividad e impacto económico y ambiental. ¿Sí? Ojo, aquí dice conocimientos básicos, es un solo semestre, entonces vamos a estudiar en general a la ciencia de la química, pero todavía nos va a faltar más conocimiento. ¿Sí? Propósito de la asignatura en general, pues explicar y ser capaz de evaluar la relación dentro de las asunciones, métodos, evidencias, argumentos y teorías en los análisis de la química y los sistemas químicos, proporcionando al estudiante un entendimiento general de los procesos industriales en el área de química. ¿Sí? Vean aquí que se pide el perfil del alumno, perfil, o sea, cómo deben de ser ustedes al entrar a esta clase. Deben de poseer habilidades de comunicación verbal y escrita. Deben de saber comunicarse verbalmente, o sea, oralmente, y en forma escrita, insisto, porque ustedes van a hacer reportes y van a hacer investigaciones. Entonces, deben saber ya tener esas habilidades, pero es de esperarse que ya las tengan. Han estudiado el idioma español desde, al menos son 2 años de kinder, 6 años de primaria y 6 años de preparatoria y secundaria. Entonces tienen al menos 14 años estudiando la lengua. Entonces no debe de haber problemas ni con faltas de ortografía, ni con palabras antisonantes en la parte verbal, etc. Poseer capacidad de análisis y síntesis. Ustedes ya tienen capacidad de analizar una situación. Interpretar modelos y nomenclatura matemática. Que lo que se ve básicamente en esta química es álgebra simple, digamos, pero se debe de poder interpretar y se usa, por supuesto, la aritmética. Hay sumas, restas, multiplicaciones. ¿Sí? Poseer conocimientos básicos de química, o sea, sí ya deben de haber estudiado, que ya los tienen, como decíamos hace un momento, ya estudiaron química en secundaria y estudiaron química en el bachillerato. Habilidad para buscar y analizar información de diversas fuentes, ya deben de saber investigar, que no solo se investiga en una página web o en un blog o en un video de YouTube,
sino también en artículos científicos, en libros, revistas, etc. Deben de poder resolver problemas, tener capacidad crítica y autocrítica, habilidad para trabajo en equipo y de forma autónoma y capacidad creativa. Todo esto es necesario, se supone y se asume que ustedes ya tienen todo esto que dice aquí, ¿no? Ese es el perfil para la clase. Y entonces voy a mostrarles aquí la unidad de fundamentos de química, que es la unidad que ya estamos estudiando, que tiene y les habla de base experimental de la teoría, ampliación de la teoría atómica, estructura atómica y configuración. Vamos a ver el aprendizaje que vamos a llevar. Conocer básicamente la teoría cuántica, que nos habla de cómo está el átomo y cómo funcionan hacia el interior las partes del átomo, ¿sí? Que eso nos lleva exactamente a la estructura del átomo y vamos a ver la tabla periódica y vamos a conocer los conceptos básicos y reglas de configuración electrónica. Las estrategias, aquí ven que vemos clases teóricas con estas videoconferencias y videos por parte del maestro y de uso libre que estén disponibles. Vamos a ver ejemplos de reacciones químicas en general. Aquí todavía en la unidad 1 no han aprendido a hacer reacciones químicas, pero se utilizan ejemplos. Tienen una tabla dinámica que ya se les pide que la vayan a visitar. Está ahí en Canvas. Todo esto que ven aquí que aparece con las ligas ya está también suelto en el módulo 1 de la unidad 1 de Fundamentos de Química en la plataforma, ¿sí? Y tienen ustedes aquí un documental de la tabla periódica, un video también de la tabla periódica de Mendeleev y la tabla periódica y entendiendo la tabla periódica. Esa es la primera asignación que tienen ya de hoy para la semana que entra. Esos videos, ahí hay una tarea en la sección de tareas de la plataforma que contiene instrucciones muy claras, que hay que ver estos videos. Hay que hacer un resumen sobre los videos. Les piden específico forma de reportar, o sea, de qué análisis, que si van a incluir fechas, que van a incluir incluso una tabla periódica y que van a hacerlo en su cuaderno. Ahí dice muy claro. Y entregan un archivo que es lo que van a subir a plataforma, ¿sí? Hay que ver horarios y hay que estar muy pendientes de eso. Se analizarán ejemplos de elementos químicos y empleados aquí en esta zona, lo que encontramos en la sierra y empleados en procesos industriales. Se verá práctica 1 a las 5, la 1 es el material y reglas de seguridad, la 2 es cómo operar con ese material, la práctica 3 elementos de la tabla periódica, la 4 identificación de metales, la 5 identificación de más otros metales, pero utilizando reacciones con reactivos orgánicos. Bien, esta es la unidad 1. Y, bueno, la otra parte que ya me brinqué, tengo que regresar. Muy importante que hay que apuntar ahí en sus cuadernos que se aclara desde este momento los criterios de evaluación. ¿Cómo calificamos el 100% de cada parcial? Yo no voy a moverlo entre parcial y parcial, esto es así. Conocimiento, 50%, pero está dividido en dos. 30% es el examen de conocimientos, ese que ya vieron que hay uno en septiembre, otro en octubre, a finales de octubre, y otro principios de diciembre. Ahí ustedes tienen muy claro que el examen dice vale 30%. Y los reportes de práctica que los van a hacer en comunidades de aprendizaje valen 20%. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que uno hace de trabajo y lo que uno entrega, porque es 20% de la calificación. Parece poco, pero influye, ¿sí? Y es en conjunto, o sea, si son los 5 reportes forman el 20%.
y 30% el examen. Habilidades, tareas, ejercicios, ahí se pone prácticas también, incluimos, le damos calificación por haber asistido, digamos, a la práctica. O sea, en este caso, por haber visto el video de la práctica y haber comentado. Vamos a hacer, por eso vamos a tener que abrir foros para las prácticas, para que pues de alguna forma ustedes comenten y participen ahí y den puntuación también para tus eh, habilidades. Entonces, 30% son habilidades, 50% conocimientos y actitudes. Eso está bien fácil ahorita, 20%. Participar, ser responsable, disciplinado. O sea, hay que estar en la plataforma, hay que estar con sus computadoras, hay que estar con su cuaderno y se consigue ese 20%. Ojo, alguien que le falte una tarea, ahí le bajamos en dos partes, le afecta, tanto en habilidades como le va a afectar también en actitudes, porque dejó de ser responsable. Entonces le bajamos puntos a las actitudes. ¿Sí? En teoría, ustedes ya tienen 20% de las actitudes, pero hay que conservar. ¿Sí? No es ya gratis, hay que ser responsables, hay que comunicarnos, hay que asistir a las asesorías. Por ahí si alguien pregunta, bueno, ¿y las asesorías son obligatorias? No necesariamente, pero es muy probable que necesiten. En una materia como esta, que es química, que es muy práctica, es muy común y sería muy bueno e importante que todos utilizaran espacio, horas de asesoría. Y también para eso podemos utilizar también las horas del jueves. Si ya consultaste la práctica, ya quieres aprovechar la asesoría durante esas horas que están ahí. También podemos tener muy fácil la hora que viene en el horario que venía los viernes de 1 a 2. De fijo puede ser hora para asesoría. Adelante. Y de 3 a 5 de la tarde de preferencia entre ese horario. Y les repito, si alguien no puede en ese horario, tendrá que comunicarse conmigo y ya pondremos una cita para otra hora. Tengo más grupos y tengo más clases que dar, entonces no es de que, es que me comunico y quiero que me conteste en el instante y ya me diga lo que quiero saber. Por eso, durante el horario de clases tenemos que aclarar esto, o sea, las horas más fáciles son las que ya tienen marcadas en el horario para dedicarles a ustedes, ¿sí? Bien, entonces, aclarado, ustedes saben ya que está dividido en conocimientos, habilidades y actitudes, 50% conocimientos, 30% habilidades y 20% actitudes. ¿Alguna pregunta cómo se va a calificar? Ninguna pregunta. Muy bien. Entonces, vamos a dar la introducción entonces de la materia. Y como a manera de quiz o preguntas cortitas aquí, aceptamos participaciones, es pregunta abierta, active sus micrófonos. ¿Cuáles son 3 razones para estudiar química? Lo que te venga a la mente, rápido. 3 razones. Que sea voluntario o si no empiezo a decir, a ti te toca hablar. Es mejor que sea voluntario. ¿Sí, Daniel? Yo creo que una de las razones importantes de estudiar química es que nos ayuda a modificar, por ejemplo, los materiales, a la fusión de los materiales. Y creo que eso es muy importante para vosotros. ¿Sí? Correcto, eso es una. ¿Puedes decir 3 tú o les das chance también a los demás? Los demás. Muy bien. Para transformar Pues materiales, excelente. Adelante, Saray. es que todo tiene que ver con la química, Sí, porque para cualquier cosa que vayas a hacer, ocupas la química. Por ejemplo, en las pastillas se ocupa la química.
En nuestra carrera se ocupa la química. En casi todas las carreras se ocupa bases de la química. Ajá. Excepto las carreras administrativas, ¿no? Lo que es contabilidad, administración, economía, eh, pues no, sería raro. Pero, por ejemplo, carreras como, o sea, ya que estás yendo por ese rumbo, ¿verdad? Carreras como artes, sí necesitan saber algo de química porque trabajan con distintos materiales y tienen que saber cuál es el comportamiento de esos materiales. Este, Carreras como ciencias puras, como matemáticas, tienen que llevar química, tienen que saber cómo aplicarlo. Eh, los veterinarios deben saber química también, obviamente, si van a usar medicamentos, ¿verdad? Bueno, ya son dos razones, dice, porque están en todos lados y porque los usamos igual en las profesiones. Muy bien. Todavía no completamos 3. Por beneficio a la humanidad. ¿Mande? Por beneficio a la humanidad. Por beneficio de la humanidad. Ok, está bien. ¿Puedes pensar en un beneficio? Comprar productos de limpieza, cualquier cosa que necesitemos. Ándale, productos de limpieza. Ahorita que están de moda los geles, ¿verdad? Los geles antibacteriales. Bueno, de hecho se pusieron de moda con la H1N1, con la otra gripe. Y de hecho, se dice mucho, 70% de alcohol, y eso es básico, ¿eh? Es química básica. Si tiene menos alcohol no funciona, si tiene más tampoco funciona. Entonces, eso Ayuda a comprender más el mundo. exacto, también ayuda a comprender más el mundo. ¿Por qué? ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué hay en el mundo? Esta es la base de la química. Quien sea de ustedes, es correcto, ¿eh? También, es correcto. ¿Por qué podemos comprender más el mundo a través de la química? O lo que sea que estén pensando, va a estar bien la respuesta. Diga, Por las razones, ¿por las? pues el cambio de cosas, pues, ¿Cosas a qué te refieres? por ejemplo, no sé, No, sí sabes, sí sabes. Piensa en algo. ¿Qué es cosa? Porque es que estamos dejando muy general y quiero que aterricemos la idea. Porque todo se compone de moléculas y átomos. Ok, otra vez la palabra todo. ¿Qué es el todo? Es La correcto, materia. pero no hemos terminado de decir la materia. ¿Y qué es la materia? Pues todo. No, ok. Entonces, esa es la idea que, primero se ríen, pero si realmente leyeran eso, no hemos dicho nada cuando dices, es que es el todo. Sí, pero es el todo. Todavía no decimos. Entonces, ok, dijeron, llegaron hasta la materia. ¿Y qué es la materia? Si viéramos la definición de qué es materia, una definición de diccionario, es todo lo que tiene masa. ¿Y qué les dice eso? Ah, pues por eso vamos a comprender que el todo en nuestro planeta, vamos a estudiar lo que hay en el planeta. En este curso no vamos a ver lo que esté fuera, hacia el exterior del planeta. Entonces, que ese todo está descrito por los elementos químicos y que ese todo realmente es una combinación, serie de combinaciones que se llaman compuestos químicos en el planeta Tierra, ¿sí? O sea, aquí vamos a comprender que el suelo está compuesto
por minerales metálicos y no metálicos. Vamos a entender que el carbono es uno de los materiales, es uno de los elementos que se encuentra alrededor de todo el planeta y se encuentra tanto en lo que llamamos materia viva e inerte, o sea, los seres vivos y no vivos, que el carbono también, como forma compuestos inorgánicos, también forma compuestos orgánicos. Y la química orgánica se le llama la química del carbono. O sea, vamos a ver que el todo se puede describir también como decir, los árboles están formados por elementos químicos, que tu cuerpo está formado de elementos químicos, que el suelo, el aire, el agua está formado por elementos químicos que forman a su vez compuestos químicos que si vemos y estudiamos las características de cada uno de ellos, podemos describir a ciencia cierta, describir bien lo que hay en un cuerpo de agua, por ejemplo, en un lago. ¿Qué sucede en un lago? O sea, ya no es nada más de quedarnos y decir, el lago tiene agua, es H2O. Eso es lo que aprendimos incluso en ciencias naturales de la primaria. O sea, no, pues ya tenemos que avanzar. Entonces es donde vamos a entender que en el agua que contiene ese lago, hay disueltos sólidos, hay gases disueltos, hay sales, minerales, que básicamente vas a encontrar magnesio, potasio, calcio, que va a haber carbonatos de sodio, de potasio, que va a haber oxígeno disuelto, oxígeno molecular, y que un cuerpo de agua está en la naturaleza, no solamente contiene agua. Además, tú sabes también que ahí disueltos también tienes partículas más grandes que pudieran ser otros organismos, seres vivos que viven en ese cuerpo de agua, etcétera. ¿Sí? Entonces, la idea de hablar de esto y de decir, vamos aclarando las ideas. ¿Sí? Por eso es que siempre cuando alguien dice el todo, o cuando hacemos la pregunta básica de qué es el medio ambiente, pues todo lo que nos rodea. Sí, pero ¿qué te está rodeando? La idea es que podamos comprender qué es ese todo. ¿Sí? Por eso sí profundicé un poquito con esa respuesta que nos dieron ustedes. ¿Sí? ¿Qué más? Otra razón para estudiar química. Otra razón. ¿Qué pueden estar pensando? Además de lo que ya dijeron algunos de los compañeros. Está correcto. Podría ser adelantar el futuro. Adelantar el futuro. Oh, mira qué interesante, sí, ok. Es que está muy filosófica tu participación. ¿Cierto? Si pensamos que, bueno, científicamente siempre va a haber metas, va a haber objetivos que queremos lograr, ¿verdad? Hay investigación a nivel mundial, correcto. Y pues pudiera pensarse correctamente esto de adelantar el futuro. Ok, correcto. Ahora, si vieron la película de los 80, ustedes no habían nacido ni pensaban, sus papás andaban naciendo. Hay unas películas muy famosas que se llaman Volver al Futuro. Y en estos últimos años se ha hecho mucha alusión a ellas porque se había predicho muchas cosas que iba a pasar en estos años, se suponía, ¿no? En el 2015, 19, 20, de acuerdo a la ciencia ficción. Y hay cosas que ya las logramos, hay cosas que no. Pero eso es ficción, ¿sí? Pero complementando lo que dice Cintia de adelantar el futuro. Ok.
Y bueno, este curso no es física y mucho menos física cuántica, ¿no? Pero física cuántica nos ayuda a describir el comportamiento al interior del átomo. Y la física cuántica estudia un poco más sobre el tiempo y el espacio. A nosotros nos toca aquí ver con lo que son los orbitales, la descripción de dentro del átomo. Y lo vemos en esta unidad. Entonces, con los orbitales lo que hacemos es predecir y predecimos para centrar un poquito, no tanto como que podamos nosotros, al menos en este curso, adelantar el futuro. En el curso no, ¿verdad? Pero sí podemos usar esto para predecir y sí tiene que ver con el tiempo, por supuesto, sí. Muy bien, interesante. ¿Algún otro? Muy bien, muy participativo, sí. Proporciona una mejor comprensión del mundo. Ujú. ¿Qué puedes comprender del mundo? ¿Qué te gustaría comprender del mundo, Gustavo? Por ejemplo, en los anuncios de los químicos, ahí se va a anunciar sin químicos, por ejemplo, cosas así. Vamos aclarando un punto nada más. Compuestos químicos. Sin aditivos químicos, etcétera, cosas así, pues. ¿Ok? Entonces, para comprender qué son esos compuestos, entenderlos, qué se necesita, qué requiere. Gustavo, ¿te gustan los automóviles? ¿Te gustan los carros? Sí, ¿Ok? Como mencionaste ahorita la palabra los aditivos, por ahí en el vocabulario alrededor del mantenimiento de un automóvil o el rendimiento de un automóvil debes haber escuchado un aditivo. ¿Qué se supone que es un aditivo, Gustavo? La idea general, para el carro, por ejemplo, ¿sí? Sí, sí. pues sería, por ejemplo, el aceite. Ok. Bueno, depende cuál es el que le echen, ¿no? Porque hay muchos tipos, ¿no? Ajá. Sí, Am, pues otro sería a las gasolinas, ¿no? También es muy común agregar. el diésel, le iba a decir, pues la misma, ¿no? Sí, bueno, es un combustible, ¿no? Es común agregarlo. ¿Para qué se le agrega el combustible? Para que mejore la combustión. Ese tipo de automóviles tienen un motor de combustión interna. O sea, lo que ustedes ven que sucede cuando encienden la parrilla para asar carne, hay una combustión, ese fuego. Bueno, lo que hace un motor de un automóvil es tomar esa reacción, que es el combustible más oxígeno, ¿sí? Más una chispa que mantenga encendida la reacción. Lo que hace es que a través de la reacción de combustión se obtiene la potencia del motor y es lo que a final de cuentas permite que se mueva el automóvil. Entonces, si el combustible es muy bueno, quiere decir que la reacción va a ser mejor, va a ser más completa. Lo que pasa es que en productos vamos a obtener, si no es tan bueno, vamos a obtener más subproductos, más contaminantes a final de cuentas, cosas que no queríamos. Y perdemos potencia porque no estaba tan buena el combustible. O sea, ¿a qué se refiere el perder potencia? A que el automóvil anda más lento, ¿sí? O requiere más combustible para avanzar al nivel que tú quieres, ¿sí? Entonces, para eso agregamos un aditivo para mejorar el combustible y que la reacción química de la combustión sea mejor. ¿Sí? Y eso te lo describe la química. ¿Cuántas razones llevamos ya? Por supuesto que sobrepasamos las 3, ¿no? Avanzamos mucho mejor, mucho más que solamente 3, ¿sí? Entonces, muy bien.
Muy bien, felicidades a los que ya participaron y los que no, anímense, aquí nadie les va a decir que está mal. Cuando hay una pregunta que parece que era para reírse o que pareciera tonta, yo siempre se las voy a voltear y voy a hacer que funcione su pregunta o respuesta. Van a ver que sí. Entonces, aquí lo importante es hablar, participar. Bueno, entonces vamos a continuar. Básicamente, ¿qué es la química? Es una ciencia, ¿ok? Dice aquí, tengo dos definiciones básicas. Estudia sistemáticamente la composición, propiedades y actividades de sustancias orgánicas e inorgánicas y varias formas elementales de la materia. Wow. También la química es una ciencia experimental que estudia la materia, sus propiedades, sus cambios internos o reacciones, la energía en estos cambios y las leyes que los rigen. Cualquiera de las dos definiciones es correcta. La segunda es más fácil de comprenderse en el nivel que estamos ahorita. Ciencia experimental, o sea que es práctica, que va a estudiar a la materia, o sea, todos los elementos que forman la materia, todo aquello que tiene masa, o sea, todo lo que hay en el planeta, y para especificar el todo, insisto, tenemos minerales, tenemos que forman el suelo, que forman los cuerpos de agua, que forman el aire que respiramos, las partículas que están suspendidas en el aire, todo eso lo podemos describir. ¿Qué propiedades conforman a esos compuestos? ¿Qué cambios hay si encontramos un compuesto y otro se van a juntar, si hay las condiciones necesarias, la energía que se requiere y las leyes a través de ello? Sin embargo, también la de primera definición que dice estudia sistemáticamente es que sigue o se rige en base a, lo primero es el método científico, la química y todas las ciencias, pero aquí vamos a ver que la química siempre, siempre va a seguir el método que es, si recuerdan ustedes, la observación, la hipótesis que sale de la observación, la experimentación, los resultados, y la publicación o el compartir esos resultados, ¿sí? Entonces, sigue las reglas del método científico, sigue las leyes que rigen al comportamiento de la materia para estudiar cómo se comportan las propiedades y la separación de acuerdo a el tipo de compuestos. Entonces es como vemos como sustancias orgánicas e inorgánicas. Y por eso es muy fuerte la división de esta ciencia a su rama. Entonces, ponemos esta otra diapositiva que es básico. La química es una ciencia, es un estudio sistemático, es todo lo que ven ustedes aquí. Es el estudio de la composición y propiedades de la materia, es el estudio de la reactividad de sustancias, es el estudio de sustancias orgánicas e inorgánicas, y es el estudio de las conexiones entre el mundo real y el mundo molecular. Pero para esto tenemos que hacer subdivisiones, las ramas de la química. Y aquí ven ustedes química general, descriptiva, analítica y aplicada. Y básicamente nosotros vamos a utilizar aquí todas, una mezcla de todas las ramas. Empezamos con la química general. Vemos química descriptiva, que es la parte inorgánica, y también vemos un poquito de orgánica, ya vieron en la carta descriptiva. Necesitamos de la química analítica para saber el cuántos y cuáles son, o sea, quiénes interactúan. O sea, cuantitativo es numérico, cualitativo aquí sería qué compuestos participan, qué elementos. ¿Sí? Y aquí en esto de la química analítica, pues entra, por supuesto, la parte de las reacciones químicas, la estequiometría, o sea, los cálculos de las reacciones, el balanceo de ecuaciones. Entra la parte de soluciones, los cálculos que hay que hacer para saber cuánto tienes diluido, etcétera.
Química aplicada, ya esta parte no la vamos a ver mucho nosotros, lo que es la bioquímica, eso lo estudian muy fuerte todos los que estudian la parte de biología. La fisicoquímica la estudiamos los ingenieros químicos en general y la química nuclear, pues los que se dedican precisamente al mundo químico en específico, pero también lo estudian los físicos cuánticos, ¿no? También trabajan con eso. Entonces, aquí a manera general, como ejemplo, vemos la química general, estudia los fenómenos que son comunes en la materia, por ejemplo, la estructura del átomo. Es la primera parte que ya estamos estudiando en este momento. La química inorgánica también se le llama como la química de los minerales y estudia todo lo que le llamamos como materia no viva o lo que es no parte de los seres vivos. Por eso se distingue muy fuerte la química orgánica, que se le llama a las sustancias que forman las partes de la materia con vida. La química analítica, los principios y modelos teóricos de análisis químico de las sustancias o mezclas, que se divide, como ya lo decíamos, en cuantitativa y cualitativa. Me regreso a química inorgánica, que es la segunda parte del curso que vamos a estudiar nosotros, y es donde se ven ya los compuestos. Aquí ustedes tienen como ejemplos de estos compuestos inorgánicos. Tienen un ácido, tienen óxidos, y van a aprender a nombrarlos, ¿sí? Entonces, pues es parte de lo interesante que vamos a ver y es pronto, rápido se nos van a ir pasando las semanas. La bioquímica que estudia todos los compuestos que interactúan, que generan reacciones dentro de los seres vivos. Como ejemplo, uno de los ejemplos grandes pues, es la fotosíntesis, pero pudiéramos poner, por ejemplo, también la respiración en el sistema respiratorio de un ser vivo también aparece la bioquímica, entre muchos otros. La fisicoquímica aplica la parte de la física a la química y viceversa, van combinados entre sí. ¿Sí? Pregunta, nada más a ver si pusieron atención. ¿Qué área de estudio se utilizaría para determinar los componentes de un líquido desconocido? O sea, si quieres analizar y quieres saber cuáles son, ahí está la clave, cuáles son los componentes de un líquido. ¿Utilizarías la fisicoquímica, la bioquímica, la química orgánica o la química analítica? ¿Quién dice yo? Antes de que diga, a ti te toca participar. Química analítica. Muy bien, Fernando, excelentemente bien contestado, porque es la que nos dice cuáles y cuántos exactamente. Química analítica, perfectamente bien contestado. Ahí está la respuesta. Muy bien. Aplausitos. Muy bien. Entonces, con esto vemos conceptos básicos, como ven aquí. La materia, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee volumen, aire, agua, una montaña, piedra, madera, etcétera. Pero la materia a su vez, además de tener ese concepto, realmente es todo aquello que tiene masa y extensión, o sea, masa, volumen. Aquí aclaramos una duda que han tenido toda su vida y que mezclan lo que es el peso con masa. La masa es una cosa y el peso es otra. Muy clara la diferencia. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y esto utilizamos balanzas normalmente para medir la cantidad de materia. Las unidades son básicas, gramos, kilogramos, onzas de masa, libras, toneladas métricas, toneladas inglesas, etcétera. Todo eso lo van a estar estudiando ahora en metrología. Les hago también un comercial de lo que van a estar viendo allá también, ¿no? Ahí van a aclarar todas las unidades en metrología. Y peso, no es lo mismo.
les digo, ha habido una confusión toda la vida. ¿Por qué? Por una cuestión cultural. Entonces, por cultura está bien y es parte del lenguaje que dicen, ¿cuánto pesa usted? ¿Verdad? Le dicen a Fernando, ¿cuánto pesas? Y Fernando contesta, estoy suponiendo, que no se me vaya a enojar. Y va a decir Fernando, no, pues que 70 kilogramos. Pues no, ese no es su peso, ese es su masa. Pero aclaro aquí que la duda tiene que ver con la situación cultural, pero químicamente hablando son cosas completamente distintas. El peso tiene relación con la masa. El peso es una fuerza gravitacional entre dos materiales y tiene que ver con una atracción. En este caso, el peso es por cantidad de masa, de materia que tengo. Como la materia está compuesta por átomos y los átomos a su vez son una serie de energía. En el exterior por los electrones, en el interior están siendo atraídos y se mantienen, no se caen, no se salen del átomo. Por su interior hay una atracción con el núcleo, que está compuesto por protones y neutrones, pero así hacia el exterior todo cuerpo se ve atraído por un cuerpo más grande. En este caso, nosotros como seres humanos no nos caemos de la silla, a menos que estemos sentados bien raro, pero no nos caemos ni salimos volando porque estamos siendo atraídos al planeta. La masa de nosotros en comparación a la masa del planeta es infinitesimamente grande la diferencia. El planeta tiene mucha más materia, ejerce una fuerza de atracción sobre nosotros y es lo que se llama entonces como peso. El peso depende de dónde esté aplicado entonces. Hablar de peso en la Luna, en Marte, en Júpiter, o sea, en otro planeta no es lo mismo. Pero insisto que nosotros estamos estudiando solamente para nuestro planeta Tierra en este curso. Y aquí no utilizamos una balanza, hay instrumentos como un dinamómetro para calcular el peso. El peso se va a estudiar en la materia de mecánica en el segundo semestre. Lo van a traer otra vez trabajando mucho con fluidos y calor en tercer semestre. Van a seguir hablando de él. Vamos a hablar de él en ingeniería de materiales también en segundo semestre. Se va a hablar de esto en metrología y normalización en la clase que llevan con el maestro Ruquier. ¿Sí? Y muy claro que ya han estudiado también esto, la ley de la conservación de la materia, también conocida como ley de Lavoisier. En las reacciones químicas nada es creado o destruido, los elementos son reacomodados en nuevas combinaciones. Y como tenemos la frase de la ley de la conservación de la materia, aquí dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sí lo pueden recordar? ¿Quién lo quiere repetir? La ley, ¿qué dice la ley de la conservación de la materia? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Es esa ley, verdad? Exacto, eso es, nada más. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. A eso se refiere aquí. En las reacciones químicas nada es creado o destruido. ¿Sí? No se crea ni se destruye, solo se transforma. Con los ejemplos que ponían ustedes hace ratito, que decíamos 3 ejemplos de para qué estudiar la química, ahí hablábamos, porque estudiamos transformaciones, porque queremos ver los cambios, porque queremos entender. Muy bien, todo eso estuvo correcto. Aquí tenemos una historia general, la línea del tiempo de la química. Ahí tienen de dónde obtuvimos esa imagen. Y en general aquí la historia viene, escuela, si vemos ahí el número, casi 2 millones de años antes de Cristo. Descubrimiento del fuego. 10,000 años antes de Cristo ya se trabajaba la alfarería, la vidriería, en trabajos de cerámica. Viene trabajos ya más fuertes donde se empieza
a ver, no se llamaba química esto, ¿no? Se empieza a ver la metalurgia, donde ya se utilizaban los metales, donde se empieza a generar hasta las monedas para hacer intercambios de mercado. Y si ustedes ven por acá, históricamente por ahí, a los 100 años después de Cristo, ya se identificaban como elementos, los famosos 4 elementos: tierra, aire, agua, fuego. Pero sabemos que esos no son los elementos realmente. Ahorita nosotros conocemos ya, y la tabla periódica es de 118 elementos, ¿sí? En uno de los videos que ustedes van a observar es del año pasado, del 2019, y donde durante ese año se cumplían ya 150 años de esa tabla periódica actual. Los últimos elementos de esa tabla periódica, más o menos del 103 en adelante, fueron descubiertos durante los últimos 20 años, más o menos. Bien, vemos el avance, nos vamos a ir avanzando hacia 1900, vamos a brincarnos en esa línea de tiempo, donde ya teníamos los principios de los modelos atómicos, ya estaba el modelo de Rutherford, viene el modelo de Thomson, viene la tabla periódica como la conocemos actualmente. Todo eso era a finales de 1800 y principios de 1900. No son los modelos atómicos actual, pero vamos a estudiar cada uno de los modelos. ¿Por qué? Cada uno de los modelos nos ayuda a explicar de distinta forma a cómo está la materia. Incluso el modelo de Dalton, que es muy rudimentario, que nada más son esferas, todavía lo utilizamos. El modelo atómico actual lo encontramos después con las teorías. También a principios de 1900, alrededor de 1920, donde ya se sabía el protón y el neutrón, donde ya viene la física cuántica, donde ya se habla entonces de eso, del cuanto, y por ahí en 1930 más o menos, pues ya los físicos y los químicos ya emparejan el modelo, y el modelo atómico actual, que se llama mecanocuántico actual. Y aquí incluimos también a Mario Molina, como ven ustedes ahí al final, la última fotografía que ven ahí, que en 1995 Mario Molina recibe el Premio Nobel de Química por trabajos con CFCs, o sea, clorofluorocarbono. Mario Molina es un mexicano que en conjunto con un estadounidense reciben el Premio Nobel en esas fechas por los descubrimientos de estos compuestos, que eran los que estaban influyendo en el hoyo, en el agujero de la capa de ozono. Descubren cuáles eran los compuestos, y son los clorofluorocarbonos. Hasta ahí cortamos esta línea de tiempo. De ahí para acá, 2020, tenemos muchísimos más avances, ¿sí? Vamos a dejarlo para que ustedes hagan su lectura y vean qué más hay, ¿no? Entonces aquí sí hay esta tarea, que es realmente simple, sencillo. Yo nada más les pido que en una sola página, y lo vamos a agregar también para el siguiente martes, que no está ahí en Canvas, pero van a tener un espacio. Una sola página, por favor, donde van a escribir esto. Una reseña histórica de la química en las épocas, y sobre todo enfóquense, porque lo demás ya lo pusimos en esa línea del tiempo. Hay que enfocarse a la época actual, ¿sí? Un breve resumen, una página de preferencia, no hay que profundizar tanto. ¿Qué hay en la época actual? Los últimos 20 años de lo que es la historia de su vida, de la vida de ustedes, sus 17 y 18 años que tienen en este planeta. ¿Qué ha pasado con la química? ¿Sí? Entonces, eso lo apuntan en su cuaderno o le toman foto, qué sé yo qué van a hacer. Vamos a poner el espacio también en Canvas para que ahí entreguen esa pequeña tarea, ¿sí? Y estoy por avanzar.
si ya lo copiaron, avanzo a la siguiente diapositiva. Nadie tiene una opinión, avanzo, ¿verdad? Muy bien. Nadie dice nada. Bueno, ahí vamos a colocarlo también en la plataforma como una tarea más. Y voy a dar una introducción en la estructura atómica. Voy a generar también una parte de video y voy a complementar eso con un video que van a ver también mío para la semana que entra para platicarles más sobre la estructura atómica. Ya les había dicho que tenemos el modelo atómico de Dalton. Vamos a estudiar el de Dalton, que sería aquí. Vamos a estudiar el modelo atómico de Bohr, es el que puse después, Thomson, perdón. Dalton, Thomson, con sus rayos catódicos, el de Rutherford. Vamos a ver el modelo atómico de Bohr y con ello vamos a ver el mecano cuántico actual, que realmente el modelo mecano cuántico es este que están viendo aquí en su pantalla. Es el de orbitales, S, P, D y F. Y los orbitales tienen una forma, como ven en esta diapositiva. ¿Sí? Los orbitales se acomodan y lo que ven a la derecha, aquí esto que parece como una flor donde les dice que tiene el núcleo, que tiene voy a utilizar esto de las anotaciones para ver. Este de aquí es el modelo mecano cuántico actual. Y está separado por, como está definido aquí, orbitales S, aquí en el medio, y que puedo tener orbitales P, y que puedo tener los orbitales D interactuando entre sí. Están empalmados, digamos, etcétera. Vamos a limpiar esto. Ok. Entonces, todo eso para llegar a este punto. Para no utilizar demasiado tiempo de su internet y las videoconferencias, entonces, por eso les digo, vamos a hacer un video explicativo sobre los modelos atómicos y la descripción de ellos sobre cada uno de estos. Y a manera de ejercicio se hace esta serie de preguntas donde pues pueden consultar en las diapositivas, por supuesto. ¿Sí? ¿Tenemos dudas, preguntas de los compañeros? Yo voy a cerrar la clase aquí. Tienen 2 tareas. Voy a hacerles, como les digo, voy a generarles en la semana. Van a tener el video de la primera práctica y van a tener también la parte de la continuidad de la explicación sobre los modelos atómicos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, sugerencias? Maestra, ¿cuáles serían las 2 tareas? Es la que nos dejó de la investigación y la otra sería. Voy a mostrarles. Gracias. ¿Dónde estás, Canvas, de nueva cuenta? Canvas. Entonces, aquí está. Acá les estoy compartiendo. Voy a la página de Canvas. Ustedes tienen que ir a ver estos 3 videos. Son videos cortos. El documental quizás es el más largo, pero no tanto. Les va a tomar una media hora de su tiempo observar los videos con cuaderno porque van a tener que hacer apuntes para hacer un resumen. Acá si buscan en tareas, van a encontrar que está ahí en la parte de habilidades, está el resumen de los videos. Aquí les vamos a agregar esa segunda tarea que es el investigar de las épocas de la historia de la química, pero sobre todo les estoy pidiendo que durante la línea de tiempo de ustedes, o sea, en los 17, 18 años, en estas 2 décadas del 2000 para acá, ¿qué ha pasado? O sea, en la época actual, ¿qué hay de la química? ¿Cuáles son los avances?
Esta primer tarea aquí dice las instrucciones están claras que hay que utilizar. Les volví a poner las ligas de los videos ahí adentro. Ahí está la rúbrica de cómo se va a calificar, ¿sí? Para los 100 puntos es una tarea individual y se pide que suban a archivos y tienen hasta el 25 de agosto a las 3 de la tarde para entregar esa tarea. ¿Sí? Y la otra va a tener fechas similares. Es una investigación corta, pero igual también se les pide que incluyan siempre referencias. Ojo, las referencias, yo siempre le doy 5 puntos también a que estén en formato. No se trata nada más de copiar una liga y poner la liga. Voy a ponerles una información general sobre referencias también, porque no están acostumbrados a hacer esto. Entonces voy a ponerles esa información general también aquí en el curso de química para que se acostumbren a poner referencias en formato, ¿sí? Y les resuelva ahí las dudas. Dudas sobre la sesión de hoy. Dimos la introducción de la clase y hablamos sobre todo también de los criterios de evaluación y cómo va a estar constituido cada semana, ¿sí? Incluyendo también, ya tienen fechas y pueden consultar ustedes la programación. Ahí está al inicio en la página. Ustedes tienen la programación de clases virtuales y además aquí tienen un anuncio que pueden ustedes participar en esto también. Si le dan clic ahí, era la bienvenida al curso. Ya pueden ver ahí que no es casualidad. Estás aquí porque vas a aprender conductas químicas de los elementos químicos, la importancia de los mismos en el planeta, el desarrollo que se ha dado a través de la historia gracias a la ciencia de la química y sus ramas. Estás aquí porque tienes curiosidad por conocer y describir cómo suceden las reacciones químicas y su importancia en la industria, etcétera. Esto les puse para darles bienvenida. Esas sí son palabras por completo mías. Los felicito por tener la curiosidad y les digo adelante, vas a divertirte y vas a aprender. Ojo, sí van a trabajar mucho, ¿sí? Vieron que la carta descriptiva es extensa y tiene planeadas, hay ocasiones, hay semanas donde vamos a ver 2 prácticas, no es solo una, ¿sí? ¿Algo que quieran comentar para cerrar ya la sesión? ¿Nada? Muy bien, qué serio. Muy bien, entonces yo despido la clase de hoy. Vamos a cerrar. Nos extendimos un poquito más porque hablamos mucho de la programación y de la idea general de la clase, de la materia. Pues yo me estoy comunicando con ustedes, vamos a ver plataforma, estén pendientes y cualquier duda igual comuníquense. Si es una duda general o de tareas y todo, también agréguenlas en el grupo de química, el grupo de la clase, por favor, para que resuelvan la duda también a los demás, ¿no? En general. Si ya es una asesoría muy particular, pues ya mándenme el directo, ¿no? El mensaje directo, ya sea a través de Canvas o a través de WhatsApp. ¿Alguna otra cosita que se me pase? ¿Todo bien? Ok. Bueno, nos despedimos. Los veo entonces por aquí, la siguiente vez. Ahí nos estamos comunicando. Cuídense mucho. Bye bye.